Vale, vamos ahora al entorno de trabajo llamado Sequencer. Si vienes del mundo del cine, esto te va a sonar muy familiar. Y si no, tranquilo porque ahora mismo te lo voy a explicar. Sequencer es una herramienta que nos permite crear cinemáticas, eventos animados dentro del editor. Con él al final puedes controlar cámaras, movimientos de los actores, cambios de materiales, apariciones o desapariciones, transiciones visuales, incluso eventos de gameplay. Todo esto de forma temporal y organizada como si fuera un editor de vídeo. Cuando abres el Sequencer verás que esta interfaz está en una línea de tiempo con pistas, así que vamos a ello primero para ver cómo podemos hacerlo. Una de las cosas que podemos hacer en este punto es venirnos a esta pestaña y poner Add Level Sequence. Y una vez que lo hagamos, tenemos que guardar esto porque es una referencia a esa secuencia. Primero que nada lo vamos a dejar aquí porque ahora mismo esto solamente es un proyecto donde podemos ir mostrando esto. No necesitamos ahora mismo tener una organización específica. Una vez que ya lo hemos hecho, se nos abre esta pestaña que podemos colocar aquí abajo y como estábamos diciendo, tenemos una línea de tiempo. Esta línea de tiempo viene representada no por los segundos, sino por los fotogramas por segundo. Si nosotros en algún momento lo que queremos hacer es que no se represente por fotograma, sino por segundo, lo podemos cambiar aquí y ahora ya tenemos una representación de 5 segundos. Nosotros antes habíamos hecho una pequeña animación de ir moviendo este cubo que tenemos aquí naranja utilizando código. Ahora lo que vamos a hacer es una animación de este cubo donde se va a mover de un punto A a un punto B utilizando el sistema de Sequencer para que vean cómo se utiliza y cómo se trabaja con él en algo muy sencillo. Y así vais viendo un poco por adelantado cómo se trabaja con este entorno. Una vez que ya tengamos esto hecho, simplemente nos tenemos que venir aquí, cogemos esto como referencia y le damos a añadir. Y una vez que tengamos añadir, vemos que aquí nos dice que podemos coger como referencia ese cubo. Y ahora, desplegando el sistema de Transform, y ya les digo, si vienen de programas donde ya han tenido que animar, esto les tiene que estar sonando muy clave. Una vez que ya hagamos eso, lo que tenemos que hacer es un punto, una clave, y una vez que ya tengamos esta clave hecha, tenemos que poner un segundo punto, y aquí es donde nosotros tenemos que mover nuestro cubo a este punto y a colocar esta clave. Y si se fijan, nos ha puesto una referencia visual en el cual nosotros podemos trasladarnos de un punto a otro. Si movemos nuestro keyframe, vemos como esto ya ha creado una animación. Y si nosotros desplegamos esta ventanita que tenemos aquí, podemos ver esta curva de animación que ha actuado solamente sobre uno de los ejes. Ahora simplemente le tendríamos que dar al play y ya podríamos ver esa animación que dura 5 segundos. De momento no voy a entrar en mucho más ni voy a explicar cómo se activa una animación desde Blueprint porque eso ya viene directamente dentro de la relación de los cursos de fundamento. Más o menos así es como se trabaja dentro de los sequencers. Simplemente antes de decirle, cuando nosotros hemos cerrado, esto nos deja en el nivel un pequeño icono que es lo que representa el level sequencer, y esto al final lo que hace es que si desplegamos la pantalla de detalle podemos ver todo lo que nosotros podemos hacer dentro de este archivo, inclusive la pestaña más importante que es la de volver a abrir el entorno de sequencer para que sigamos trabajando sobre esta secuencia. Ya hablaremos de lo que son los master sequencer y cómo son los niveles de secuencia para poder crear animaciones lo más profesionales posible. Estas clases, como siempre les digo, son muy cortitas porque simplemente queremos ver cómo funcionan y cómo se trabaja con este tipo de entorno. Y ya en las siguientes clases y en los módulos entraremos a ver cada una de las opciones que están disponibles para que las podamos utilizar dentro de nuestros proyectos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.